o estaba realizando, ella interviene y les hace recordar de Daniel. Daniel, posiblemente a estas alturas, habíamos dicho, ya no estaba como uno de los principales en el reino. Sin embargo, eso para él no era un problema. No pensemos que Daniel estaba viviendo o pasando momentos difíciles, porque para él lo que permitía que su vida sea de acuerdo a lo que él entendía debería ser, se basaba en su relación con Dios, ¿sí? Dependencia en Dios. Así que esa es la razón por la cual Daniel, ante el ofrecimiento del rey de que le iba a brindar cierto lugar de privilegio en el reino, como también riquezas, él dice, rey, eso no me quita el sueño. Sí, para nada me quita el sueño. Ojalá que también nosotros seamos así, que entendamos que los afanes de este mundo no son razón para quitarnos el sueño, y mucho menos sí que nuestras vidas se dejen cautivar y hasta esclavizar por estas cosas, sino que nuestra mirada esté siempre en el Señor. Bien, en el versículo 18, aquí viene ya la interpretación. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar, con gusto. Quisiera que avancemos lo más rápido posible. Y si es que podemos terminar este capítulo estaría bien, pero hay información al final del capítulo que honestamente es bastante confusa. Así que vamos a tratar también de darnos un pequeño tiempo o un tiempito para ello, si es hoy o Dios mediante la próxima semana. En fin. Pero aquí viene la revelación, pero la revelación viene con una introducción, con un preludio, ¿sí? Recuerden, estamos hablando de Belsasar, posiblemente, según lo que se puede ver en la historia, nieto de Nabucodonosor, ¿sí? El hijo de una de las hijas de Nabucodonosor. Entonces, viene aquí, decía el preludio, ¿sí? En el versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, ¿sí? Ya habíamos también expresado, y permítame insistir en ello, que aquí no se refiere a un hijo directo, sino a un nieto. Nabucodonosor, tu padre, ¿sí? El reino, la grandeza, la gloria y la majestad. O sea, pienso que Daniel en alguna forma está haciendo a Belsasar entender que él, esto es Belsasar, era casi nada o nadie comparado con su abuelo, ¿sí? O sea, le está diciendo, mira, tu abuelo, pero obviamente en forma muy respetuosa, ¿sí? Con mucho tacto y sabiduría también. Entienda usted que el hecho de que usted tenga la verdad no significa que usted tenga que ser atrevido, irrespetuoso o malcriado también. Nunca hagamos eso. Aprendamos a utilizar la verdad siempre con amor, y cierto, cada persona tiene su personalidad, pero hagamos lo que hagamos, no hagamos las cosas simplemente porque somos así, sino aprendamos a hacer las cosas siempre en el Señor. O sea, no administremos lo que Dios nos da como que si estuviésemos nosotros administrando nuestras propias chakras. Sí, aprendamos a ello, sino que siempre nosotros aprendamos a manejar las cosas en el Señor. Así que este hombre, Daniel, muestra sabiduría, muestra también hasta reverencia, ¿sí? Estaba hablando con el rey o el encargado del reino. Y le dice, ¿no? A Nabucodonosor, tu padre, se le dio el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y ya hemos hablado, ¿sí? De Nabucodonosor, ciertamente
Él era, humanamente hablando, el dueño del mundo conocido en ese entonces. Y por la grandeza que le dio, ¿sí? Pero mire usted qué hermoso es que Daniel reconoce a Dios como el dador de este reino a Nabucodonosor. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. O sea, este era el reino, este era Nabucodonosor y su reino. ¿Sí? Si me permite usted la expresión, un Dios sobre la tierra. Sí, tiene sentido. Sí, obviamente no lo estoy comparando con el Dios de los cielos, pero, o sea, humanamente hablando, ¿sí? Un Dios sobre la tierra. Ese era Nabucodonosor. Y también se menciona acá, versículo 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció, y aquí estaba una de las palabras que usé en un comienzo para que nos demos cuenta cómo es que en verdad estamos nosotros viviendo, en soberbia o en humildad. Lo cierto es que cuando nosotros caminemos en soberbia, a quien primero vamos a dejar de lado es a Dios. Y usted entienda lo siguiente, que usted no tiene que ser una persona de alto rango, por así decirlo, para ser soberbio. Usted puede ser una persona también de un rango muy bajo y ser soberbio. ¿Cuándo es que somos soberbios? Bueno, cuando decimos yo voy a hacer las cosas a mi manera. Sí, estamos siendo soberbios. Cuando simplemente nosotros decimos, no, 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 yo hago, yo sé lo que quiero, yo sé lo que hago, ya estamos siendo nosotros soberbios. Y mucho más si la soberbia cuando se trata también respecto a Dios, cuando no hacemos las cosas conforme a Dios. Y pienso yo que hay mucho de eso en nosotros, ¿sí? Entiéndase eso, la soberbia no ayuda a nadie y nunca va a ayudar a alguien. Quizás ciertamente le dé victoria sobre otros, pero eso no significa que va a ser bueno, ¿sí? Recuerde usted, la soberbia nunca va a ayudar, la humildad en Dios siempre va a ser lo correcto. Muy bien, entonces dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu sí se endureció, en otras palabras, este hombre se exaltó a sí mismo, este hombre sí a- llegó a no solo a poseer, sino hasta a abusar de esa llamada autosuficiencia. ¿Sí? O sea, si es auto, ya no es en el Señor, ¿no? Entienda usted, y aquí hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿sí? Necesitamos aprender a rendirnos a nuestro Dios. Así que este hombre, es cierto, creció en todo esto, ¿sí? Una persona pues obstinada, una persona en este aspecto, sí, muy, muy endurecida, ¿no? En su orgullo, era un ser presuntuoso, pero dice que cuando ocurre esto, dice, él fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, ¿sí? Con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Se ha dado usted cuenta con qué facilidad nosotros caemos así en la pretensión? ¿Con qué facilidad nosotros podemos caer también en la soberbia? Por ejemplo, sí, cuando siempre las cosas se dan en una manera conforme uno sí las programa o las realiza, o sea, siempre se dan, siempre se dan, siempre se dan, siempre se dan, y pensamos que la siguiente también se va a dar. ¿Por qué razón? Porque siempre se han estado dando, sí que también se va a dar, ¿no? Y de pronto no se da, ¿sí? Nos ocurre eso.
Y uno de los ejemplos muy latentes hoy en día es casualmente esto de la pandemia, ¿no? Que todos nosotros en una u otra forma ya teníamos planes, sí, ya teníamos todo programado, y es más, hasta quizás usted ya sabía cuánto iba a ganar en muchos aspectos, ¿no? Cuánto usted iba a acumular en muchos aspectos. ¿Y por qué razón? Porque el pasado nos enseñaba, pues cierto, ¿no? Mira, sí, en todos estos meses, qué sé yo, días he podido acumular esto, entonces también sé cuánto voy a acumular. ¿Cómo pasa? Y de pronto ¿Cómo? sigue comiendo nomás, Josito, sigue ¿Cómo nomás. lo del Sí, sí, entonces decía, caemos en ello con mucha facilidad, ¿sí? Cuando la idea es aprender a ser humildes en el Señor. Y en el libro de Santiago, ¿verdad? Se nos dice a nosotros, ¿no? Cuando nosotros más bien deberíamos hacer si el Señor quiere, o decir, perdón, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero nos olvidamos, insisto, sí caemos en alguna forma en la soberbia de pensar, no, si hasta ahora se ha dado esto, ¿por qué es que debo dudar que mañana también va a ser así? ¿Verdad? Cuando la idea es que siempre nosotros renovemos, ¿sí?, nuestra relación con el Señor y a la vez también nuestra entrega hacia el Señor. Entonces, este hombre, Nabucodonosor, sabemos, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos visto, ciertamente él lo tenía todo y lo perdió todo, ¿sí? Su soberbia, así, esa presunción que había en él, lo dejó todo, ¿sí? Terminó comiendo pasto como los animales, ¿sí? De sentarse en su trono a comer pasto como los animales. ¿Que nos puede pasar a nosotros también? Definitivamente. Sí, claro que sí. Así que nunca nosotros en ese aspecto, sí, dejemos de lado a nuestro Dios. Muy bien, en el versículo 22, después de toda esta introducción, que fue bastante considerable, por cierto, se dirige Daniel a Belsasar y le dice, ¿y tú, su hijo, ¿sí? No has humillado tu corazón? O sea, no fuiste ni la sombra de lo que Nabucodonosor fue, pero aún así te has ensoberbecido como él se ensoberbeció, y tú ni a los pies le llegabas. O sea, no le dijo, obviamente, dijo con esas palabras, pero esa era la idea, de que este muchacho, no sé qué edad tendría, que dicho sea de paso una vez más, ni siquiera era el rey, sino más bien encargado del rey, sí, o al reinado, le está diciendo, pues cierto, ¿me entiende? O sea, tu abuelo fue muchísimo más, ¿sí? Y tú ni siquiera has humillado, ¿sí? Someter, esa es la palabra, con humillar, muy distinta a ser soberbio. Y entienda usted, ¿sí? Muchas veces creo yo que nosotros más andamos en el lado de la soberbia que en el lado de la humildad. El mismo Dios nos dice a nosotros humillados, ¿sí? Más bien que ojalá usted y los de su alrededor lo vean a usted como una persona humilde más que soberbia, ¿sí? Entiéndase, cuando nosotros caemos en la soberbia es cuando más nosotros vamos a empujar a Dios, ¿sí? A apartarse de nosotros. ¿Sí? Eh, Necesitamos nosotros humillarnos, porque es cuando nos humillamos ante Dios es cuando Él se acerca más y más a nosotros. Y si hay algo que nosotros necesitamos es de Dios, ¿sí? Entonces, pero algo interesante en el versículo número 22, al final dice, sabiendo todo esto, o sea, por lo menos en algún momento este Belsasar supo, ¿sí? Lo que le había acontecido a su abuelo. ¿Sí? Eh, pero la clásica, ¿no? La dejamos pasar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces acaso nosotros no hemos estudiado de que
Dios ciertamente desea pelear nuestras batallas. Pero de pronto se aparece, ¿no?, una batalla, y ¿qué es lo que hacemos? Nosotros estamos ahí peleando primerito, ¿no? Porque yo sé que es lo mejor para mí. Cuando la idea es, Señor, guíame. ¿Correcto? ¿Acaso cuántas veces también nosotros no hemos estudiado de que cierto es Dios quien en las finales decide qué pone, ¿no? Dónde pone a alguien o no, pero nosotros seguimos, no, que todo depende de uno. Seguimos en ello. Cuando el Señor nos dice, no, ustedes ríndanse a mí nada más, síganme a mí, yo los voy a guiar, yo los voy a llevar, yo los voy a poner donde yo quiero ponerlos y van a estar ustedes felices, contentos, ¿sí? Pero seguimos nosotros haciendo las cosas muchas veces a nuestra manera. Así que nosotros también caemos en esto, ¿sí? Nos olvidamos con facilidad de quién Dios es, de las cosas grandes que Dios ha hecho y las cosas también que nuestro Dios nos enseña o nos ha ofrecido. Hacemos mucho también nosotros de ellos. ¿Sí? La noche de ayer, y ahorita que me acuerdo, sí, yo también a veces tengo sueños y me olvido de los sueños hasta que ya de pronto, ¡pum!, se me viene la revelación de acordarme de los sueños. Quizás sea problema de edad más que espiritualidad, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, anoche también, ni siquiera lo he mencionado a la hermana Melinda, porque, repito, se me fue de la mente. Eh, Estuve durmiendo así plácidamente, ¿no? Bacán, así, ¿no? Hasta con la boca abierta, creo, ¿no? Y de pronto como que me asusté, ¿no? Algo me llamó era un sueño, no recuerdo el sueño. Quizás alguno de ustedes, hermanos, sí, quizás si usted tiene revelación, yo le ofrezco un traje de púrpura también, sí, ahí tengo una cortina, acá atrás está la cortina, le ofrezco uno para, para ponerle también, y aquí todavía hay un anillo, ¿no?, que parece de oro, que me acuerdo que el último domingo que reunimos alguien se lo olvidó acá, así que se lo puedo regalar, ¿sí? En fin, pero lo que pasa es que me acuerdo que estaba allí durmiendo en el sueño y como que me asusté, ¿no? Me asustó y dejé, como que entró temor y ansiedad en mí, ¿no? Que me incorporé de la cama rápidamente y es más, quería salir disparado de la cama como que y ya no regresar a la cama, ¿sí? Porque me asustó, ¿no? Me asustó, honestamente, caí en un momento de ansiedad, ¿sí? Y de pronto me dije, va, ¿qué me pasa? Sí. Si mi Dios me ha dicho que va a estar acá, obviamente si alguien tiene un problema físico, necesita darle atención a eso, pero a lo que voy es que con facilidad nos olvidamos nosotros de Dios, de quién Dios es, de lo que Dios nos ofrece y todo eso. Mucho más pues a este hombre, Belsasar, que ni siquiera creía en Dios, ¿no? Nosotros como hijos deberíamos siempre estar pensando en ese nuestro Dios y siempre estar con la mirada en el Señor. Y dicho sea de paso, regresé rápidamente también a la cama, ya entendiendo quién estaba en control, y nuevamente plácidamente me dormí, así que no hubo problema al respecto, nada físico, gracias a Dios. Versículo 23 dice, sigue hablando de Belsasar, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Alguna vez usted, honestamente, alguna vez usted se ha ensoberbecido contra el Dios del cielo? Qué pena que damos, ¿verdad? Como que si fuésemos algo o alguien nosotros, ¿no? Si estamos hablando de Dios, ¿sí? Y nosotros ahí sintiéndonos algo. No, pues, ¿no? Cuando ciertamente lo mejor que podamos hacer es humillarnos delante de Él. Pero cierto también lo hacemos. Dice, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes a tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben,
y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. ¿Sí? En una ocasión me contaron algo gracioso, que en una familia tenía una imagen a quien ellos adoraban, ¿sí? Y estas personas, esta familia, regresó con la imagen a la persona que la había hecho, ¿no? Que la había elaborado esta imagen, creo que era de madera. Y regresaron con la queja, ¿no? Oramos, oramos y rezamos, rezamos y nada nos escucha. Así que el que hizo esta imagen miró a la imagen, ya sé cuál es el problema. Trajo un taladro y le hizo un agujero, ¿no? Un orificio de oreja a oreja, ¿no? Ya, ahora sí va a escuchar, le dijo, ¿no? Y lo llevaron, ¿no? Lo llevaron a esta familia. Y nuevamente al tiempo regresó, ¿no? Regresaron con esta imagen. Y lo mismo, la misma queja, no escucha esta imagen, no escucha. Y alguien que estaba allí lo miró la imagen y claro, pues ¿cómo va a escuchar si con ese orificio que tiene, por un lado se le entra y por el otro lado se le sale? Entiendan, imágenes no ven, ¿sí? Imágenes no escuchan. Usted y yo, no siendo imágenes, tenemos problemas en escuchar, ¿sí? Imagínese usted, ¿sí? Imágenes. ¿Sí? No, pero tengo fe. Cierto, nadie está dudando que no tiene fe, pero quizás usted está teniendo fe en lo equivocado, ¿sí? Cuando lo ideal es, lo correcto es tener fe en el Dios vivo. Y si ese Dios vivo nos está diciendo no hay que tener fe en esas imágenes, entonces cuando nosotros seguimos teniendo fe en esas imágenes, ¿qué estamos haciendo? Estamos nosotros siendo incrédulos para el Dios vivo. No estamos escuchando a Dios, ¿no? ¿Sí? Lo otro también, y lo hemos hablado también de esto, ¿sí? Tenga cuidado de cómo usted usa las bendiciones que Dios les brinda. Usemos esas bendiciones para la gloria de Dios. No hagamos uso de las bendiciones que Dios nos da para nosotros, si me permite el atrevimiento, la expresión, adorar a dioses falsos. ¿Sí? Me dejo entender. ¿Sí? Simplemente para que usted haga las cosas a su manera. No haga esas cosas. O simplemente para que muchas otras personas simplemente estén contentas con usted. No haga esas cosas. Aprendamos a hacer las cosas en Dios y para Dios. Y recuerde que usted, hermano, hermana, como hijo de Dios, usted ha sido santificado por Dios. Usted es un templo de Dios. Usted es una morada de Dios. Y todo lo que usted tiene, le guste o no le guste, ¿sí? No es que usted se lo haya ganado, Dios se lo brindó. Por lo tanto, todo aquello que usted está teniendo y que Dios le ha dado para administrarlo, administrelo para la gloria de Dios. Aprendamos nosotros a hacer eso. Acá nos damos cuenta, mire usted, que Dios se molesta con un hombre que ni siquiera es creyente porque malutilizó los utensilios de la casa de Dios. ¿Sí? ¿No cree que tendría más derecho Dios de enojarse con nosotros como hijos de Él si malutilizamos las bendiciones, los utensilios de Dios o que son para la alabanza de Dios? Yo diría que sí, y yo pienso que sí. ¿Alguna pregunta, algo que agregar si usted lo tuviera, hermanos? ¿Alguien? Bien, Pastor, sí, hermano. con respecto a esto de la humillación en el caso de Rey, o bueno, el que estaba ahí, ¿no? Belsasar, ¿tiene una persona la capacidad
innata simplemente de decir, ya me voy a humillar a Dios, o Dios va a actuar para que la persona pueda responder? No, siempre entienda usted que cuando una persona entiende de Dios es por la participación del Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo nadie puede comprender la necesidad que tiene de Dios, ¿sí? En absoluto. Y eso ha sido desde que Adán ah, cayó en pecado, y lo será hasta la última persona que se convierta al Señor. El Espíritu Santo siempre es quien convence de pecado, siempre. ¿Sí? A veces pensamos que somos nosotros, yo tengo esa capacidad, esa habilidad. No, no, somos instrumentos en las manos de Dios, y el Espíritu Santo es quien convence a las personas. ¿Sí? ¿Algo más o alguien más? Ahora, muchas veces el Espíritu Santo no utiliza personas como instrumentos, entiéndose de ello, ¿sí? El Espíritu Santo hace las cosas como él entiende debe hacerlo. Por ejemplo, si hablamos de nuestros antepasados, los incas, ¿no? ¿Cómo es que ellos se convirtieron al Señor? ¿Cómo es que ellos, o sea, habrán existido incas que habrán sido salvos? Yo pienso que sí. ¿Cómo es que el Espíritu Santo los convenció? No lo sé. Pero a través de la creación, conforme dice Romanos, también Dios puede convencer a la gente, ¿cierto? Aquí hay alguien que es mucho más poderoso y grandioso que nosotros. Y una de las cosas que siempre hemos estado también mencionando, por lo general, todas las culturas antiguas, si bien es cierto, eran en muchos casos politeístas, siempre creían en la existencia de un Dios superior, que no tenía quizás nombre, ¿sí? Pero que era superior. Los incas mismos lo tuvieron, ¿verdad? ¿Quién fue ese Dios superior para los incas? Que ni siquiera sabían cómo describirlo, perdón. ¿Se acuerda usted? ¿Algún inca acá? Huiracocha. Ciertamente, esta hermana, y ella misma fue quien lo dijo hace tiempo, ¿sí? Huiracocha, ¿sí? ¿Y quién fue el segundo dios en los incas, hermana? A ver, porque también hay que variar las cosas. ¿El dios Sol? El Inti. Sol no había en quechua. Cierto, el dios Sol, el Inti, ¿no? El Inti, pero Huiracocha era superior y no lo podían describir, ¿no? También los indios, por ejemplo, en Norteamérica, siempre ellos hablaban de un gran espíritu, ¿no? Ellos tenían sus dioses, pero siempre el gran espíritu, ¿no? Así que sí ha existido ello, pero el espíritu siempre está convenciendo, siempre lo ha hecho. Entienda ustedes. Bien, dice en el versículo 24, ya llegando hacia lo que ocurrió con Belsasar, le dice en el versículo, ¿sí? Entonces de su presencia fue enviada la mano, mire usted acá, a diferencia de dedos, que hace un rato se había, o en otra oportunidad en este capítulo se había expresado, acá habla de la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Honestamente no sé cómo se pronuncia, pero lo he tratado de decir en una manera que suene bacán, ¿no? Que suene bonito, así como que que usted piense que el pastor debe saber lo que está diciendo. Ni idea tengo. Así, ni idea tengo de cómo es que se dice esto. Y lo otro es que exactamente qué lenguaje fue, no lo sé. O sea, lo que nosotros sí vemos acá es ya lo que está traducido, ¿no? Pero, o sea, exactamente qué es lo que fue, ¿no? Porque, a ver, si hubiese sido hebreo, alguien de ese grupo, de todas esas personas que estuvieron en esa fiesta, lo hubiese, por lo menos, una idea, ¿no? Pero no, ninguno, todos estaban en la luna, por así decirlo, y estábamos hablando de personas de diferentes culturas en esa reunión. Así que no lo sé, pero esto es ya lo que en todo caso posiblemente se traduce
Y el significado en el versículo 26 dice, esta es la interpretación del asunto, ¿sí? Mene dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, o sea, ha observado, ¿sí? Ha considerado, ¿sí? Y luego dice en Tequel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falso, ¿sí? En este caso, entiéndase no solo esto de este rey, sino que también me pregunto si es que eso es algo, por lo menos de una manera metafórica, que Dios está haciendo con nosotros. O sea, que cada momento Dios también nos está pesando a nosotros. Y con esa, teniendo pues la pesa en el lado, no en el lado opuesto de, o la medida de la santidad, ¿no? Porque eso es su voluntad de Dios. Es la medida de la santidad y nosotros, si es que estamos en este sentido, pesando poco o no, ¿no? Y eso es lo que ocurre acá, que menciona, insisto, en el versículo 27, Tequel, cuando dice, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso, o sea muy liviano, ¿verdad? Muy liviano. O sea, repito, recuerdan, no estamos hablando de, usted quizás está pensando una balanza electrónica, ¿no? No estamos hablando estamos hablando de esas balanzas, ¿no? Antiguas, que eran dos platos, ¿no? Dos platos. En un plato, por así decirlo, estaba la barra de la santidad y en el otro estaba la persona. Y en este aspecto era muy liviano, pues al punto que lo otro pesaba más. Entonces, la pregunta también es respecto a nosotros. En verdad, ¿cómo cree usted que es nuestro peso espiritualmente hablando, si es que Dios está haciendo eso con nosotros? ¿Sí? Ah, en lo personal, definitivamente yo voy a decirle que liviano, ¿sí? No me siento orgulloso de ello, pero lo importante sobre todo esto es que en el Señor estoy tratando de permitirle que me haga más pesado. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí? Esa es la idea. Pienso que siempre nosotros vamos a estar debiendo, pero la idea es que vayamos también pesando más y más, y más y más, y seamos menos falto, ¿sí? Menos falto en el Señor. Y Pérez, versículo 28, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, aquí se acaba el reinado. ¿Sí? Acá se acaba Babilonia a la grande. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y aquí viene en adelante cosas bastante controversiales históricamente hablando. ¿Alguna pregunta o algo que quisiera usted agregar? Hermanos, entienda que cuando nosotros caemos en soberbia, sí, quizás para este mundo pesemos bastante. Pensamos que, ya soy alguien, ¿no? Porque para Dios usted está pesando muy poco. ¿Sí? Para Dios usted y yo estamos pesando muy poco cuando confiamos más, repito, en nuestra autosuficiencia, ¿no? Olvídese, estamos pesando muy poco. Más cuando nosotros nos humillamos, ¿sí? Delante de Dios y conforme a la voluntad de Dios, comenzamos a pesar más para Dios. ¿Sí? Comenzamos a pesar más para Dios. ¿Alguna pregunta o algo que quisiera usted agregar? Así que la pregunta que quizás debemos plantearnos es, ¿para quién estoy pesando más? ¿Sí? Porque es una... aquí parece que hay un juego de palabras también, ¿sí? Cuando ciertamente Uparsin. Lo cierto es que en la interpretación se hace uso más bien de lo que sería la raíz de la palabra, con la cual se había traducido Uparsin. Se usa la raíz verbal de esa palabra.
¿Alguien más o algo más? Ujú. Nadie que- ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, hermana Bueno, Filipa. si Nabucodonosor guardó los vasos del templo es porque quizás él sabía que eran importantes, sagrados y santos. Ujú. Primero lo guardó sin duda como un trofeo, ¿no? De sus conquistas. Pero luego, sobre todo conforme a lo que dice en el versículo 21, ¿no? La segunda parte, cuando dice, o la tercera si prefiere, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio, ¿no? Sobre el reino de los hombres. Entonces, ciertamente él llegó a reconocer por lo menos de que este Dios no era cualquier cosa. No que Nabucodonosor da la impresión de que nunca dejó de ser politeísta, da la impresión, pero sí reconocía que este Dios era alguien distinto. Si fue salvo o no, no sabría tampoco decirles, honestamente, no sabría. Sí, pero sí Tal, que... ¿Mm? tal vez, no, uno puede suponer que después se dio cuenta y tuvo temor, pero su nieto no conocía la magnitud de lo que equivalía esos vasos, Correcto. ¿no? Entonces su soberbia fue tan grande o sea, dijo, pues, ¿para qué están guardados? De repente, ¿no? Pero la ofensa fue directo a Dios o por qué, Bueno, no sé. da la impresión de que sí, según lo que menciona en el versículo 22, ¿no? Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Quizás se está refiriendo solamente al hecho de que era que no toques esos vasos. Yo pienso lo siguiente, y esto simplemente es un parecer, que Nabucodonosor, cierto, llegó a entender que Dios era un Dios especial, entonces los utensilios que él trajo de Jerusalén ya no eran unos trofeos para él, sino llegó él a entender que esto es algo que le pertenece a ese Dios que no es cualquier cosa. Y en razón a ello, aún dentro de la forma como pensaba Nabucodonosor, recuerden, politeísta, puso esos utensilios en el dios o en el templo del dios mayor de los babilonios, que era el dios Bel. ¿Sí? Así que los puso ahí. O sea, y creo que esos utensilios eran intocables. ¿Sí? Pero llega este muchacho, ¿no? Y dice, no, por eso es que creo que cuando Daniel le habla de Nabucodonosor, primero a él, le está diciendo, tú no le llegabas ni a los talones le llegabas, ¿sí? Pero quizás él pensaba, no, que está bien, Nabucodonosor no los usaba, pero yo sí, pues, ¿no? Ah, y es así cuando mete la pata. Uh-huh. Y posiblemente, y lo dije, ¿no? También puede ser que este hombre ya haya cometido algunos otros errores contra Dios o contra el pueblo de Dios. Porque muchas veces Dios no participa así tajantemente ante la primera falta. Si me dejo entender, no siempre se ha visto. Entonces, posiblemente también que ya este hombre haya estado cometiendo algunos errores en contra de Dios o de las creencias de los hebreos, ¿no? No lo sé. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Pastor, Sí. algo que al menos a mí me pareció curioso de la palabra Pérez, aquí Uh-huh. de Menetekel, habla, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y cuando leí hace poquito justo y lo relacioné con esto, acerca de cuando David intentó trasladar el arca y Usa, me parece, creo, pone su mano para que no se caiga y muere ahí, Ya, y claro. puso al lugar Pérez Usa con Z, ¿no? Entonces
me parecía quebrantamiento, pero honestamente si tiene algo que ver, no tiene nada que ver. Debe ser, la verdad que no que lo haya estudiado por separado ambas cosas, pero sí debe haber alguna relación, no que lo haya considerado en esta oportunidad. ¿Alguien más? Así que alguien que se apellida Pérez. Nadie se apellida Pérez. Bueno, trate de no casarse con un Pérez, muchachas, sí. Está brava la cosa. Sí, es rompimiento. Muy bien. ¿Algo más o alguien más? Bueno, vamos a hablar aquí rapidito, versículo 29. ¿Sí? Dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, ¿sí? como lo había ofrecido, y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Belsasar al hacer esto? Bueno, uno puede ser el cumplir con su palabra, ¿verdad? Pero dos, quizás también el temor, ¿sí?, de lo que se le había dicho y que quizás al ponerle o al darle estos atributos a Daniel, quizás Dios como que se calme un poquito, si me dejo entender, ¿no? Porque lo que Daniel había dicho o sea, tú vas a perder todo, ¿sí? O sea, ¿qué rey, ¿sí? ¿Qué rey estaría cómodo con algo así? Ninguno. ¿Sí? O sea, ¿qué? Por eso estoy diciendo, me pregunto si en verdad simplemente estaba queriendo cumplir con su palabra o quizás al darle a Daniel los reconocimientos que le dio y que ciertamente había ofrecido, quizás también estaba pensando, si le doy esto, quizás Dios me rebaja un poco, ¿no?, la sentencia. No lo sabemos. Lo cierto es que eso es lo que ocurre, ¿sí? Sí se le dio a Daniel el reconocimiento que se le había ofrecido y las riquezas también. Y mire lo que dice antes que nada, cuando habla en el versículo 28 de los medos y a los persas, o sea, no piense usted que se está refiriendo allí que se le va a dar la mitad del reino de Babilonia a los medos y la otra mitad a los persas. No. En realidad, según la historia, quienes conquistan a Babilonia fueron los persas. ¿Sí? Sin embargo, los medos sí habían hecho algunas jornadas con ellos. Así que por un tiempo es que y en la historia como que se conoce como dos reinos en uno, a pesar de que sí existe el reino de los medos, ¿sí? Pero en algunas menciones se refiere a dos en uno, ¿sí? O sea, como si fuese uno. Así que no piense que acá se está dividiendo Babilonia, mitad para los medos y mitad para los persas. Nada de eso, ¿sí? Quien en realidad, y aquí viene el problema, según la historia, y la gran mayoría está de acuerdo con ello, según todas las investigaciones que se han hecho, quien conquista Babilonia es Ciro. ¿Sí? Y lo que tenemos acá adelante en el versículo 30, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Sí? Disculpa, hermano Jonathan, hay una pregunta, no sé si es el hermano Jonathan o la hermana Janina o por último el hermano Pedro. Igual los tres son igualitos, así que no hay problema. Dice, pastor, si Daniel fue el tercero del reino, ¿quiénes fueron los dos anteriores? Bien, a ver, respuesta. ¿Quién da esta respuesta? ¿Quiénes fueron los dos primeros antes de Daniel? Ya se dijo esto. Hermana Cintia.
¿Quieres atreverte? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quiénes fueron los dos primeros? Nabodino y Belsázar. Nabodino, que en realidad Nabodino era el rey, ¿sí? Belsasar era su hijo. Parece que Nabodino había salido hacia quizás alguna conquista, ¿sí? Sí, cierto, gracias hermano. Y había dejado encargado el reino a su hijo, por lo menos Babilonia, la ciudad, ¿no? A su hijo. Así que posiblemente sí, a eso es a lo que se refiere, hermana, posiblemente. Es simplemente, estamos tratando también nosotros de interpretar esto. Decía, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, ¿sí? Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y decía, aquí viene el problema. En la historia no se encuentra un Darío de Media. Se encuentra un Darío entero, pero no, no se encuentra, ¿sí? ¿Quién es este Darío? Porque quien conquista Babilonia es Ciro, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo ponemos a este Darío? Y aquí vienen las controversias. La primera controversia es la siguiente. Si bien es cierto, se dice que en esa misma noche se le dio muerte a Belsasar, pero no necesariamente se está diciendo que esa misma noche se conquistó a Babilonia. ¿Sí? O sea, algunos subjetan ello. Dice, un versículo cierto dice que si esa misma noche se le dio muerte a Belsasar, posiblemente, dicen ellos, a través de un complot interno, ¿sí? Pero que no necesariamente esa misma noche se haya conquistado Babilonia. Porque recuerde quién era el rey. Belsasar no era rey. Estaba encargadito nada más. El rey era, ¿cómo se llama? Nabodino, ¿así es? Yo la verdad que me confundo, no sé si es Dino o Nido al final. No, honestamente, me confundo no sé si es, bueno. En realidad él era el rey, y sí, Ciro llega a conquistar a este hombre. No le quitó la vida. Es más, mire usted, ¿sí? Nabonido. ¿Así? Nabonido, gracias. Es más, se sabe por Nabonido, ¿sí? Porque él escribe la toma de Babilonia, y él dice en sus escritos, ¿sí? Son unos cilindros, les llaman, cuneiformes. Él escribe que Ciro fue quien conquista Babilonia. ¿Sí? Y repito, Ciro no le quitó la vida a Nabonido, así ya, ahora ya estoy más o menos aprendiendo, sino lo dejó vivir, pero sí lo mandó a otro lugar a vivir. Y es allí donde este hombre escribe, y usted puede leerlo, ¿sí? Es más, voy a enseñarles aquí una información, un ratito, respecto a quién pudo haber sido este hombre Darío. ¿Sí? ¿Quién pudo haber sido? Voy a compartir imagen. Hay 3 diapositivas. Trate usted de acercarse a la cámara si lo necesita, pero vamos a leer aquí esto en un ratito, ¿sí? Vamos a ver. Ok. Ya habíamos hablado de los reyes de Babilonia anteriormente, Nabucodonosor, Nabucodonosor, por cierto, sí, luego su hijo, el único hijo que tuvo él, Evil Merodach, que se menciona de él en las escrituras. Luego se habla de Nebuzaradan, que en realidad fue su yerno. ¿Sí? Tengan cuidado de los yernos, hermanos. Luego Nabonido,
también un yerno que mató a Nebuzaradán, y Nebuzaradán mató a Evil-Merodach, dicho sea de paso. Entonces, habíamos hablado de que Belsasar, más que el rey supremo, era el encargado del reino, nieto de Nabucodonosor. Y Ciro, ¿no? Ciro II, el Grande, lideró los ejércitos Medo-Persia y conquistó Babilonia. 538, 539, años más, años menos, sí, en la historia. Ahora, aquí viene estos tres artículos respecto a quién quizás pudo haber sido Darío. El artículo de Wikipedia sugiere 6 posibilidades en cuanto a quién podría haber sido Darío el Medo, pero solo 3 son posibilidades si aceptamos la confiabilidad de la Biblia. Y creemos que sí, la Biblia es confiable. 1, Gubarú, que también se le conoce como Gobrías, o Gobias. Según este señor, en esta enciclopedia de la Biblia, parece bastante probable que Darío el Meda fuera otro nombre para Gubarú, el gobernador de Ciro, que nombró subgobernadores en Babilonia inmediatamente después de su conquista. Ahí están las crónicas de Nabonido. ¿Sí? Puede usted, hay acceso a ello. Este mismo Gubarú, que no debe confundirse con, ya nos hacen la vida difícil acá, después del paréntesis dice, se menciona con frecuencia en documentos cuneiformes durante los siguientes 14 años como gobernador de Babilonia y la región más allá del río, es decir, toda la creciente fértil. Más allá del río sería del río Éufrates. Gubarú gobernó así los vastos y populosos territorios de Babilonia, Siria, Fenicia y Palestina. También dice, Darío el Medo nació en el año 601, 600, porque a la caída de Babilonia en 539 tenía 62 años, lo cual coincidiría con Daniel capítulo 5, versículo 31, si se ha prestado atención ahí. El texto completo de este artículo también está disponible aquí. ¿Sí? Esta es una opción. Vamos a ver la siguiente. Sí, vamos a ver. La otra es Ciáxares. Según una tesis doctoral que defiende este punto de vista, la posición de que Darío el Medo es el hombre identificado por Jenofonte como Ciáxares segundo fue por un tiempo la posición dominante entre los comentaristas del libro de Daniel, pero fue prácticamente abandonada después de que se descubrió inscripciones acadias que apoyaban a Herodoto a fines del siglo XIX. Hay más evidencia extrabíblica que apoya la identificación de Darío el Medo con Ciáxares II, de la que sugeriría la atención actualmente dada a esta hipótesis. También dice, la hipótesis de esta tesis es que Ciro compartió el poder con un rey medo hasta aproximadamente 2 años después de la caída de Babilonia. Este rey es llamado Ciáxares por el historiador griego Jenofonte, pero es conocido por su nombre de reinado Darío en el libro de Daniel. Ciro no conquistó de manera hostil a Media, no destronó al último rey medo y no se hizo el más alto regente en el imperio medo-persa hasta después de la caída de Babilonia. El relato detallado de Jenofonte también concuerda bastante bien con el libro de Daniel y recibe apoyo sorprendente de varias otras fuentes. Sin embargo, atribuye la caída de Babilonia a 539, no a 542. El mismo autor brinda más información aquí. Bueno. Y la tercera, otro nombre para el mismo Ciro el Grande, o sea, que Darío fue Ciro. Un número sorprendente de fuentes conservadoras y creyentes en la Biblia mantienen esta posición, que incluyen la obra de 277 páginas por este autor, y menciona ahí el nombre de esas tesis, ¿no? Más adelante, después de esta página, en azul, dice, la idea es que Daniel 6:28, preste atención a Daniel 6:28, es interesante, ¿sí?
Lo leo rapidito, acá lo tengo a la mano. Daniel 6:28 dice lo siguiente: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice acá? La idea es que Daniel 6:28, que dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío el persa, debería leerse en realidad, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, perdón. Es decir, durante el reinado de Ciro el persa. Y explica allí por qué este punto de vista. Más adelante dice, una evidencia sorprendente para esta teoría es que Ciro nació alrededor de 598 a 600 a.C., por lo que tenía aproximadamente 62 años cuando conquistó Babilonia en 539, la edad de Darío dada a Daniel 531. Tengo una Biblia de estudio que casualmente en lo que se refiere a el capítulo 6, versículo 28, dice, es posible, ¿no? 6:28, es posible traducir Darío, es decir, durante el reinado de Ciro el persa, ¿no? Y da razones lingüísticas para ello. En fin, lo cierto es que, repito, Darío como rey, ¿no? No se ubica en la historia, ¿sí? Así que no sabría decir exactamente si el versículo 31, perdón, sí, está bien, versículo 31 del capítulo 5, es algo que también ocurrió esa misma noche o después, pero sí el que conquista, al margen de cuándo haya sido, si esa misma noche o después, el que conquista Babilonia es Ciro. Y la historia, cómo es que se conquista Babilonia, también es muy interesante. Mire usted, el río Éufrates pasaba por, si es que no me equivoco es el Éufrates, pasaba por la mitad de la ciudad, o sea, pasaba por la ciudad. Lo que hicieron los persas es, ellos llegaron a bloquear la entrada del río hacia la ciudad, ¿sí? Y le enviaron en una ruta distinta, y así los persas pudieron caminar por ese río entrando hacia la ciudad y conquistar Babilonia. Interesante, definitivamente. Así que puede ser, sí, puede ser que Darío haya sido Ciro, puede ser que Darío haya sido un encargado, ¿no? Un emisario de Ciro, puede ser, pero lo cierto es que quien conquista Babilonia es Ciro. ¿Sí? Y este Ciro, en el año de, sería 538, 539, es quien envía a los judíos a regresar a su tierra, si es que ellos lo creían conveniente. Después de 70 años. Hermano Pedro, ¿estás levantando la mano? ¿No? Ok. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Bastante historia acá y la verdad que esta mente mía tan pobre, tan limitada, estaba que emanaba humo mientras leía todo esto. ¿Sí? Pero lo cierto es que también es muy, muy interesante todo esto. ¿Alguna pregunta, algo que agregar? Dios mediante, la próxima semana comenzamos con el capítulo 6. ¿Le gustan los leones a ustedes? ¿No les gustan los leones? ¿Sabían ustedes que a los leones también les gustan los humanos? Así que vamos a estar bien. Vamos a estar bien ahí con ellos. Muy bien. ¿Alguna petición en oración si tuviera en estos momentos? Si tuviera en estos momentos. ¿Alguien con alguna petición?